MetaHuman Creator se ha actualizado y trae nuevas funciones. Una de ellas es que puedes escanear tu rostro e importarlo al MetaHuman, animarlo y usarlo dentro de Unreal Engine 5. Tengo un video que hice sobre esa nueva función, ahí te lo dejo en la caja de descripción. Una de las novedades es que podemos poner gráficas como estampados en la ropa del personaje. Estas gráficas son predeterminadas, pero podemos cambiarlo si no nos gusta y poner una propia. Vamos a abrir el Quixel Bridge y descargamos el MetaHuman que hemos creado. Luego lo añadimos al proyecto de Unreal Engine 5. En la carpeta MetaHuman que se ha creado, buscamos nuestro personaje 3D, lo arrastramos al viewport y vemos que tiene el estampado que es el que vamos a cambiar. Damos doble clic al personaje y en esta ventana seleccionamos torso, que es la chaqueta donde está el estampado. Ahora buscamos el material que contiene la textura y le damos doble clic. En esta ventana podemos ver la textura de la ropa de nuestro personaje. Ahora nos dirigimos hasta abajo y donde dice Print Graphic Map vemos que está la gráfica que vamos a cambiar por una nuestra. Buscamos la textura y le damos doble clic para ver algunos detalles importantes. Por ejemplo, que la imagen tiene que estar sin fondo y con una resolución de 1024 x 1024 píxeles. Ahora importamos nuestra propia imagen. En mi caso tengo el logo de Zona Filmmaker. Este logo está en color rojo porque la configuración para esta gráfica, que tiene varios colores, lo reconoce como principal. Ahora tenemos que reemplazar la imagen anterior por nuestra imagen, en mi caso el logo. Guardamos y vemos el resultado. Como ven, ahora tenemos el logo estampado en nuestro personaje MetaHuman. Para probar podemos cambiar más imágenes y ver el resultado. También podemos mover la imagen en caso esté muy abajo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Déjame en los comentarios si tienes alguna duda y chao.